Listo, a ver, entonces vamos a continuar con la revisión de los proyectos, ¿sí? En la parte que tiene que ver ya con los procedimientos, ya no sería los procedimientos del siguiente tema, dentro de la planificación de la guía de estudios, ¿sí? Pero ya abordando de manera directa el formato que ustedes van a ir llenando para la presentación del anteproyecto. Entonces habíamos revisado el tema, el punto uno, el 2, problema de investigación, 3, objetivos, tanto general como específico, es información que usted ya la tiene de todo lo que hemos venido trabajando anteriormente, lo que nos ayudó a definir y a entender completamente el tema. Esa es información que ya tenemos. Entonces estábamos revisando lo que era el alcance, en qué consistía de manera general, son los límites hasta dónde va a llegar con su trabajo, ¿sí? Y eso es lo que estamos revisando de cada uno de sus proyectos. Entonces nos habíamos quedado en el proyecto del compañero del control de flujo vehicular. Entonces le había sugerido, ¿sí?, que si lo puede implementar de manera real, eso tendría mayor impacto que el prototipo, la maqueta o la pequeña escala, como se conoce. Si es que está dentro de sus posibilidades. Si es que no, nadie le está obligando, ¿sí? Lo que sí sería bueno es al final, y esto les recomiendo, si quieren pueden hablar conmigo, ustedes pueden no dejar que muera su proyecto en el instituto en un libro que va a estar, ustedes han visto, dentro de una caja de cartón y que no va a volver a ver la luz del día. Si ustedes quieren, sí, y tienen la voluntad, sí, podemos trabajar en conjunto, elaborar un artículo para que sea publicado su proyecto en una revista. Y ahí, si es que hay alguna autoridad o los asesores de las autoridades que están viendo, y ahora cómo solucionamos este problema, de que digan, ve, aquí hay una revista donde aquí este muchacho de Luis Tello ha realizado ya este sistema, ¿sí? O ha generado este trabajo y podemos utilizar. Entonces es otro medio para que usted dé a conocer el trabajo que usted ha hecho. Todos los trabajos que yo trato de guiarles a ustedes los planteo de tal manera que no mueran en un documento, que no sea un trámite más para que usted tenga su título, sino que sea algo que realmente sirva. Eso es lo que yo les motivo a ustedes. Intento hacerlo por lo menos, ¿sí? No lo vean como un requisito más para obtener el título, sino como una solución que usted ya puede dar a la sociedad. Entonces no me gustaría que muera en un libro encerrado en un cartón en la oficina del rectorado, ¿sí? Entonces puede salir, si ustedes quieren y están predispuestos a trabajar, eh, a realizar el artículo y publicarlo en una revista científica. Todo se puede hacer si se conversa y si se llega a un acuerdo. Listo, ¿qué más? Sí, perdón. Sí, yo estoy abierto a todo, siempre y cuando haya la predisposición. Usted sabe, donde hay la predisposición, todo es factible. Si es que no hay la predisposición, si usted le ve que no, ¿para qué voy a hacer? No, ¿para qué meternos en ese campo? Sí, pero por mi parte, yo considero de que si usted hace algo y lo hace bien, ¿por qué no ser publicado y que más gente conozca lo que usted hizo? Ahorita justo estoy trabajando con un compañero de ustedes como director de tesis ya, que yo le digo que haga algo, sí, porque es lo que se debe hacer. El muchacho se puso a ver tesis de ingeniería, incluso de la ESPE, de la SPOS y otras universidades, de trabajos similares, y me dice, vea ingeniero, ellos no hacen lo que usted me pide. Bien por ellos, pero yo lo que quiero es que usted haga un trabajo bien hecho.
entonces le doy las guías para que lo haga. No es cosa del otro mundo, ¿sí? Vuelvo y repito, o sea, casi muchos lo ven como un requisito, esto ya es lo último que me falta para graduarme y listo. No, véanlo como una oportunidad, como una ventana de, usted puede hacerse ver en el resto del mundo con este proyecto, ¿sí? Hágalo de una manera bien hecha, y de hecho yo estoy trabajando con el muchacho e incluso va a salir, como él mismo dice, hay trabajos de ingeniería que no abordaron ese tema, y qué interesante que un proyecto de Luis Tello sí aborde algo que otros proyectos de universidades grandes no lo hicieron. Interesante, ¿no? Entonces, eso es lo que trato de llegar a ustedes, ¿sí? Háganlo las cosas para que sirvan, para que funcionen, y más que nada para que usted crezca como profesional. Eso por ese lado. Bueno, a ver, algo estábamos, no sé si ya terminamos con su trabajo. Ah, el otro igual. La señal con la que usted va a contabilizar los vehículos que van a pasar. Al igual que el otro compañero, usted debe definir que utilizará señales discretas nada más, para que no se complique. Yo sé que usted va... ¿Se acuerda que tuvimos una idea de un sensor de presión? Es verdad, usted puede coger una manguera, lo llena de presión, coloca un transmisor de presión. La diferencia es que el transmisor de presión le va a dar un valor continuo. O sea, va a estar, yo que sé, en unos 5 PSI, pisa la llanta, el vehículo, y va a subir a 20 y luego baja, ¿sí? Pero es una señal continua porque va de 5 a un pico, o sea, es una onda que se está generando. Entonces, es una señal continua, no es una señal discreta. De pronto, si usted pone un pressure switch, ¿sí? Y le calibra, el momento que hay ese pico, un contacto internamente se cierra, ahí estamos hablando de una señal discreta. Y ese contacto va a ingresar al PLC y lo va a ir contando, ¿sí? Entonces, usted también se define dentro del alcance que las señales a utilizarse en su proyecto van a ser discretas. Ojo, ahí usted está delimitando bastante su proyecto, porque al no poner eso, pueden exigirle a usted, ¿por qué no puso un transmisor de presión? Y ojo que el transmisor, al ser una señal continua, ya no le va a servir el PLC barato que usted pueda conseguirse. Ni siquiera le va a servir el PLC que va a estar ahí en el semáforo. Va a tener que comprarse otro PLC de mejor tecnología, porque los básicos no trabajan con señales continuas, ¿sí? Y se le va a complicar, ahí sí se le va a complicar la vida, como se diría vulgarmente. Entonces, para no entrar en problemas, tiene que poner en el alcance que las señales que utilizará para la elaboración de su sistema van a ser discretas. De la misma manera, se utilizará un PLC para la implementación, y que va a ser a pequeña escala. Creo que nada más. Ah, otra cosa también puede poner, aunque eso ya va a ser más propuesta tecnológica que alcance. Usted puede ser tan exacto de tal manera de que en el momento que usted esté midiendo el flujo, usted esté haciendo control, o simplemente lo hace por periodos. Va tomando un cierto tiempo y va comparando los valores del un sentido y del otro sentido, y simplemente la respuesta va a ser en rangos fijos de tiempo. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, lo normal es que el mismo tiempo, pongámosle 6 minutos. 6 minutos está en verde en el un sentido, 6 minutos está en verde en el otro sentido. Ahí estarían en casos iguales. Pero si por el un lado se detecta mayor flujo de vehículos, usted le cambia, ya no va a ser 6.6, va a ser 9.3, ¿sí? 9 minutos va a estar en el sentido del flujo y 3 en el otro donde no hay mucho flujo, ¿sí? Entonces, ese cambio usted lo va a proponer. Yo voy a hacer que sea de esa manera. Va a tener solamente un gradiente, va a tener solamente un cambio.
Si en el un flujo, ¿sí?, hay más circulación, le voy a aumentar la mitad del tiempo y en el otro le voy a disminuir. O usted puede decir, le voy a mantener los 6 en el otro, pero en este le voy a poner 9, o le voy a poner el doble, le voy a poner 12. 12 en el uno y 6 en el otro. ¿Sí? Pero usted decide cuántos niveles de control usted va a poner. Yo le sugeriría que aquí en el alcance le ponga que solamente hará un nivel de control. Estamos haciendo un trabajo inicial, o sea, no podemos darnos el lujo de ir tan detallado. Entonces yo de usted le pusiera solamente un nivel de control, ¿sí? Investigue qué tiempo es el normal en los semáforos, no sé cuántos son. ¿Alguien se ha dado la molestia de medir qué tiempo va en verde los semáforos? ¿Alguien sabe ese dato? 15 segundos nomás. Ya. Entonces, esos datos también usted tiene que irlos ya recopilando, ¿sí? Es información, usted debe irla teniendo. Entonces, aquí en el alcance sí sería bueno que usted ponga que el control va a ser solamente sobre un cambio. O sea, donde detecte, primero parta de las condiciones iguales. O sea, yo que sé, 24 segundos, 24 segundos, por poner un ejemplo. 24 segundos para una dirección, 24 para la otra. Pero el momento que se detecte mayor flujo, eso también es otra. ¿Usted va a implementar eso solamente para las horas pico o siempre, durante todo el día? Eso también es alcance. Mi sistema funcionará durante las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, por poner un ejemplo. O el sistema hará el control en función de la demanda solamente en las horas pico. Eso también es parte del alcance. Usted se define, ¿sí? Entonces, digamos que en la hora pico, digamos que detectó más flujo en el un sentido. Estábamos 24-24. Usted dice que va a ser solamente un nivel de control. Entonces, ¿qué va a hacer? Al uno le rebaja a 12 y al otro le aumente esos 12. ¿Sí? Si usted va a hacer eso y eso es práctico, entonces eso es lo que tiene que poner en el alcance. Va a ser, sin decir segundos, no, solamente va a decir que se hará solamente un nivel de control, ¿sí? O se hará por lo menos un nivel de control. De esa manera usted deja abierto, si es que le hace fácil ya en la implementación, puede hacerlo 2 o 3, ¿sí? Entonces, pero aquí en el alcance, usted sí está que defina de que por lo menos realizará un nivel de control que hará que en el un sentido el tiempo se disminuya a la mitad y en el otro sentido de flujo incremente ese tiempo restado, ¿sí? Eso sí va en la parte de aquí del alcance. Con eso estaría ya completo, me parece, el abordado su proyecto. Ahí ya no creo que le quede cabo suelto. Si hay algo que no estamos considerando, ahí me lo pregunta más adelante. Ok, ahora sí vamos con otro trabajo. ¿Con cuál estaba en la lista? Jean-Pierre. Usted estaba en la lista. Ya sabe con todo lo que hemos visto, qué alcances serían de ponerle a su proyecto.
esos serían los resultados que usted intenta saber al final del proyecto. Aquí el alcance sería otro, los límites. A ver, vamos viendo. Primer límite, usted ya se puso, solamente va a comparar dos reguladores de voltaje de diferente diseño. Ya, ese es el límite principal de su proyecto. Porque usted puede hacer una comparativa de 4, de 5, los que hayan en el mercado, ¿sí? Es más, puede comparar un supresor de transientes, puede comparar un regulador, puede comparar un UPS, ¿sí? Puede comparar entre diferentes, a ver cuál de todos esos equipos me protege más a mis equipos eléctricos, ¿sí? Entonces, su primer limitante va a ser ese, que solamente va usted a comparar dos equipos reguladores de voltaje, ¿sí? De diferente diseño, obviamente. Ya, la otra sería qué carga usted va a tener conectada. Y ojo, tiene que ser de las similares características conectadas al uno y similares características conectadas al otro, ¿sí? Si usted dice voy a conectarle no, es que tiene que estar prendido, tiene que ser como en el caso del compañero de los paneles solares, ¿sí? Algo que esté conectado todo el tiempo al un aparato, ¿sí? La misma carga conectada a un aparato y una misma carga similar al otro aparato. Entonces tiene que poner ahí qué carga va a estar conectada. Va a estar conectado las 24 horas del día. Eso también tiene que ponerle, ¿sí? Porque ya, pero ahí vamos, todavía no llegué a la parte técnica. Entonces estamos, dos reguladores, sí, de diferente diseño. Las cargas, usted debe decir qué es lo que va a estar conectado, ¿sí? Y va a estar conectado las 24 horas del día. Ya, ahora vamos, ¿cada cuánto va a tomar medidas? ¿Y de qué va a tomar medidas? ¿Cada cuánto va a tomar medidas? ¿Cada hora, cada 3 horas, cada 4, cada 6? Como el compañero de los paneles, 6 de la mañana, mediodía, 6 de la tarde, 12 de la noche. O en las horas pico, de pronto usted ya sabe en qué horas existe mayor desbalance o variación, perdón, de la energía en ese sector y puede hacer mediciones solamente en ese rango. Digamos que las mayores mediciones van a ser de 5 de la tarde a 9 de la noche. ¿Por qué? Porque todas las personas empiezan a prender sus focos, ¿sí? A prender la televisión, a prender sus cosas, porque ya regresó del trabajo y la demanda va a ser mayor, lo que significa que la variación de voltaje en ese sector se va a notar más. Entonces, si usted determina que en ese rango de tiempo es donde se determina la mayor variación, entonces no es necesario que usted haga el análisis las 24 horas, solamente haga el análisis de 5 de la tarde a 9 de la noche, ¿sí? Y ahí sí puede hacerle cada hora. Mido a las 5, mido a las 6, mido a las 7, mido a las 8 y mido a las 9, ¿sí? Verá, eso lo pone usted. Nadie le va a obligar a hacer eso. Yo le estoy dando ideas. Usted, que es el que ya debe tener más conocimiento de esto, usted debe decir, no, en esas horas no voy a poder. O en esas horas no es la variación. Digamos que la variación es a la mañana. Usted es el que sabe. Yo solamente le estoy dando elementos para que haga su propio análisis, ¿sí? Exactamente, son las sugerencias. Entonces, como puede usted programarse para hacer mediciones las 24 horas del día, pero tiene que cumplirlas, o solamente identifica el periodo de mayor variación de energía y hace mediciones solamente en ese periodo, ¿sí? Eso ya depende de usted. Ahora sí, ¿qué va a medir?
voltaje y frecuencia en la entrada al regulador y a la salida del regulador. Acuérdese que usted lo que quiere es proteger su carga, ¿sí? Entonces, en su carga, cuando mida, si digamos que a la entrada tiene 90, usted a la salida deberá tener 110. Si a la entrada tiene 150, a la salida usted va a tener 110. Acuérdese que lo que usted protege es la carga, y la carga está a 110 60 hercios. Entonces usted debe tomar medidas de a la entrada, que sería lo que le está proveyendo la empresa eléctrica, ¿sí? Y a la salida, que sería lo que le está protegiendo su regulador de voltaje, ¿sí? ¿Sí? Pero estamos claros, ¿verdad? Que estoy yendo despacito con usted. Usted tiene que tomar medidas antes del regulador, que serían las variaciones de voltaje que usted dice que existe en ese sector, y después del regulador, que debería ser un voltaje estable, de tal manera que no le afecte a la carga, ¿sí? Eso puede ser una manera de tomar datos. Cada hora mido voltaje a la entrada y a la salida. Ahora, ¿qué tal si eso no es efectivo? Como les mencionaba la vez anterior, si ustedes han estado en el aula de inglés, a cada rato se escucha cómo conmuta el regulador que tienen ahí para el CPU, para el computador del aula, ¿sí? La otra podría ser, adicional a la medición de los voltajes, contar cuántas veces en un determinado tiempo conmuta, o sea, las variaciones. Acuérdese que las variaciones no van a esperar a la hora que usted va a medir. La energía eléctrica está esperando, esperémosle que Jean-Pierre se aparezca con el multímetro, esperémosle que conecte, ya conectó, ahora sí viene el pico, ¡pum! No, la energía no va a esperarle a usted que esté listo para medir. Esas mediciones puede ser justo cuando usted no está midiendo. ¿Y qué tal si que cuando mide no haya esa variación? Entonces, no es que si usted se puso que va a ser cada hora, eso a la final en la implementación lo va a hacer. No, usted debe determinar, no me está dando resultados medir cada hora, entonces tengo que variar. Voy a medirle cada, yo qué sé, 30 minutos o cada 15 minutos. O de pronto voy a contar cada vez que conmuta. O voy a dejar conectado el multímetro, ¿sí? Y voy a ver el momento que conmuta. Hay unos multímetros que usted le puede dejar en modo de medición de los valores máximos. No sé si han visto esa opción. Hay unos multímetros que usted le pone valor máximo, ¿sí? Y usted le deja. Usted le deja el multímetro conectado en una hora, por ejemplo, y usted va y ahí va a tener el voltaje más alto que tuvo en ese periodo y le anota. También hay el voltaje más bajo, sino que eso implica que usted deba conseguirse un multímetro de esas características, ¿sí? Aquí el limitante grande en su proyecto va a ser los instrumentos de medición. Para serle sincero, lo mejor que usted podría conseguirse para hacer el análisis es un osciloscopio, pero no creo que esté en sus posibilidades para conseguir. Si está, le aconsejaría que lo ocupe. O hay unos módulos, pero ahí usted tendría que hacer una intervención en el circuito, porque tiene que medir la calidad de la energía. Hay unos módulos que le miden la calidad, entonces está todo el tiempo grabando los valores en una memoria interna, y después usted se conecta con un computador y descarga la información, y usted puede ver, graficar la señal, y puede ver en qué momento tuvo un pico alto, en qué momento tuvo un pico bajo. El punto crítico de su proyecto va a ser qué instrumento va a utilizar para las mediciones. El multímetro es bastante básico, ¿sí? Vuelvo y repito, usted coge, le conecta y justo en ese segundo está bien la energía. Quitó el cable y ahí fue el pico. Eso les recomiendo que analice bien, ¿sí?
De ahí entonces está determinar las horas y cada cuánto va a ser las mediciones y de qué. Ya hablamos que las mediciones van a ser voltaje y frecuencia a la entrada, voltaje y frecuencia a la salida. Creo que con eso ya puede usted hacer, ya puede tener alguna idea de cómo protegen esos equipos. ¿Sí? Si es que se me pasó por alto algo más, bueno, usted cuando ya lo esté haciendo en papel, cuando ya me presenten esta tarea, ahí le volvemos a revisar. ¿Sí? Por el momento no se me ocurre más de su proyecto, más que lo que le acabé de decir de los instrumentos de medición. Ese sí va a ser un factor bien importante dentro de su proyecto. Listo, jóvenes, ¿qué más? ¿Qué otro proyecto? Ya está claro el alcance y lo pueden hacer ustedes. ¿Sí? Parece que ya todos tienen claro, ¿no es cierto?, el alcance. Son los límites de hasta dónde va a llegar su trabajo. ¿Sí? No es más. Y con eso, entonces, estaríamos hasta el momento. A ver, estamos día miércoles. Hoy día, bueno, les voy a, si no le pongo hoy día, máximo mañana, les subo una tarea, sí, que va a ser lo que acabamos de decir. Ustedes para el día martes de la próxima semana me van a entregar, sí, ya en este formato del anteproyecto del punto 1 al punto 4, sí, y sobre eso vamos revisando. Si está ya todo entendido, está todo bien, seguimos con el numeral 5 y 6, ¿sí? Y así hasta llegar. Acuérdense que ya, según mis cálculos, ustedes en agosto, al finalizar agosto, ya deben tener este documento ya terminado, ¿sí? Entonces, si el próximo martes revisamos y está todo entendido, todo bien, avanzamos justificación con textos y el contenido del marco teórico. Y ya estaríamos a una clase más de tener ya listo todo el documento. Estos de aquí, los capítulos los vamos a pasar rápido. Solamente les indico la estructura, qué es lo que va, y ustedes solamente ponen los primeros subcapítulos y nada más. No le exigen el desglose completo de esto. ¿Sí? Entonces por ese lado no. El otro punto de pronto donde se van a quedar es en el cronograma, que para esto era la tarea del plan de trabajo que nadie, excepto 2 compañeros suyos, me presentaron. El plan de trabajo tiene mucho que ver con el cronograma de actividades, es exactamente lo mismo, es el diagrama Gantt, ¿sí? Pero nadie quiso hacerlo y nadie me presentó. Entonces, si ven, si hay retrasos en el avance de este anteproyecto, es porque ustedes no han ido a la par de lo que les he estado pidiendo. Yo les pedía cosas a su debido tiempo porque sé que más adelante lo iban a utilizar, ¿sí? Entonces, si no lo hizo, revíselo en este fin de semana que tiene, y para que tenga claro ya, y puede ir adelantando con lo de las actividades. El presupuesto, eso también ya lo hemos de ver. Solamente yo acostumbro a hacer 2 análisis, costos directos y costos indirectos, ¿sí? Suma los 2 y ya tiene el presupuesto referencial. Consulte qué son costos directos, consulte qué son costos indirectos. Y la bibliografía, que le digo que desde ahora ya vaya anotando todos los documentos que ustedes van utilizando, ¿sí? Y con eso ya acabaría. Si vamos por tiempos, estaríamos hablando que la siguiente semana estaríamos con marco teórico. Entonces en la primera de septiembre ya estaríamos casi con el anteproyecto terminado, ¿sí? O sea, la primera semana de septiembre ustedes ya pueden estarle enviando al coordinador su solicitud para que vaya, para que conforme la comisión y se vaya programando una fecha para su defensa de anteproyecto, ¿sí?
Ahorita usted puede sugerir, puede poner a cualquiera en este momento. Es su sugerencia. El que pone el tutor, no. Cualquier docente puede ser tutor, pero esa es su sugerencia. El que al final coloque el tutor es el OX, ni siquiera lo coloca el coordinador, coloca el OX. ¿Por qué? Porque se hace un análisis. Hay docentes, en el caso mío, que estoy con proyectos de investigación, proyectos de titulación y un montón, ya estoy saturado, ¿sí? Entonces ahí van y le dan a otro docente que no tenga proyectos de titulación, que esté libre, por decirlo de alguna manera, y a él le dan su proyecto. En teoría cualquier docente puede ser. Usted solo sugiere, nada más, ¿sí? Al final el que dictamina cuál es el OX. Listo. Listo, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta el momento? Verán que estoy yendo de a paso. No sé de qué manera le revisaron el periodo anterior, pero estamos yendo paso por paso y más que nada creo yo que estamos entendiendo bien qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? No estamos poniendo las cosas por poner, que es lo que me interesa, ¿sí? Listo, jóvenes, si no hay preguntas, consultas, entonces nos estaremos viendo la próxima semana, ¿sí? Vuelvo y repito, ya les voy a subir la tarea para que la vayan adelantando. Listo, jóvenes, ha sido un gusto, nos vemos la próxima clase. Que tengan buena noche. ¿Ok?